Alejandro Katterberg, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Gracias. Fuerte al medio, derecho sin pretensiones. ¿Cómo está a 5 meses el gobierno de Milei? En términos de opinión pública, Sí. está bien. Nosotros no tenemos datos en poliarquía de las últimas 2 o 3 semanas. Nuestros últimos datos son ya de hace 4 semanas atrás, pero mostraban una robustez importante en algo que ya está confirmado por todos mis colegas y por todos los estudios de opinión pública, que a pesar de las dificultades económicas que se vieron en estos primeros 4 meses, los niveles de aprobación, de popularidad y de apoyo siguen siendo muy significativos. Eso no quiere decir que no empezó a haber caídas. Mi intuición, mi hipótesis es que posiblemente Milei haya llegado a su techo en marzo, un poco más tarde que lo que es habitual en los gobiernos, pero ya en los últimos datos de, insisto, hace 3 o 4 semanas atrás, habíamos empezado a ver algunas caídas en la imagen personal de él, 4 puntos, en el índice de confianza en el gobierno que preparamos para la Universidad de Itela cayendo 4%, en la cantidad de gente que dice que este gobierno sabe cómo conducir y mejorar las condiciones, que baja por primera vez del 60%. Pero si uno mira los números en general, lo que se ve es una sociedad, o una mayoría de la sociedad, que sostiene al gobierno en base a argumentos de que lo que hay o la herencia recibida es muy, muy mala y que la responsabilidad de la casta política es muy alta. Eso sigue vigente. Quiero mostrar un estudio, una nube de palabras, que es asociar una emoción con Milei y su plan. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto que vemos? Bueno, ahí está los adjetivos y sustantivos. Ahí está la comparación que responde a una pregunta que ahí queda medio cortada, una encuesta muy fácil nacional, que le dice, dígame en una palabra cuál es o qué palabra define su estado anímico actual, y esa es la comparación del estado anímico de la sociedad en julio del año pasado, previo a las PASO, y hoy, ¿no? Entonces, como se ve, lo que dominaba era todo rojo, salvo algunas palabritas en verde muy chico. Recordémosle a la gente que ya están todos más habituados, pero cuanto más grande es la palabra, significa que más gente menciona ese adjetivo. Entonces, palabra, tamaño, ¿están bien a 5 meses? Yo digo, doctor, ¿ese análisis clínico está bien? Bueno, eso no sé si bien o mal, eso es lo que representa la sociedad de hoy, que básicamente el sostén político del gobierno es el apoyo de la opinión pública, y el sostén de la opinión pública está basado en esa palabra muy grande que aparece ahí, que es esperanza. La gente no dice, estoy mejorando, estoy bien, estoy de fiesta, estoy contenta, estoy alegre, estoy progresando. No, la gente dice esperanza. Ahí está el sostén que la gente manifiesta. ¿Por qué te parece a vos que esto es medio contraintuitivo? ¿Por qué a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, Milei dice que ya se está recuperando, son visiones, la palabra esperanza prevalece a pesar del ajuste? Porque creo que, a diferencia de lo que pasó cuando llegó Macri al poder, en enormes sectores sociales había y sigue estando una sensación de fin de época, una sensación de esto no da más, así no da más, que la situación de la economía argentina durante muchos años y hace una década no para de caer. El ingreso, el PBI per cápita de los argentinos está casi 15% abajo que hace 10 años atrás. Y eso tocó fondo. Yo creo que además, sumado a algo que todavía no está del todo estudiado ni debatido, que es el efecto que la pandemia haya tenido, totalmente, sobre todo en los jóvenes y en algunos cambios de visión. Entonces, me parece que la situación fue percibida y es percibida realmente muy crítica, y la gente todavía no responsabiliza a Milei de eso, sino que ven Milei, la gente, quiero decir, una mayoría social, hay un 35-40% de la sociedad que sí lo responsabiliza o cree que Milei no es solución de nada, pero un 55-60% de los argentinos cree que Milei viene a aportar o intentar aportar soluciones y no es por ahora el problema. ¿Cambió la relación de Milei con el Congreso? Pasamos de nido de ratas a mis queridas ratitas, gracias por diputados, aprobar la ley de bases. ¿Cómo ves ese proceso, ese vínculo ejecutivo-legislativo? No, lo que veo es un gobierno que se va, no sé si la palabra correcta es normalizando, digamos, pero es un gobierno que se va pareciendo más o le pasan cosas y hace cosas que son más habituales en la mayoría de los gobiernos. ¿Qué quiero decir con esto? Empezando por reconocer las limitaciones que le impone
la política, las limitaciones que le impone la economía, las limitaciones que le impone la propia sociedad. Vimos hace 2 semanas una marcha de casi tal vez 1 millón de personas protestando contra una política que el gobierno tenía. Vimos cadenas nacionales de un presidente donde no había nada relevante, donde se anunciaba. Vimos un presidente que cae a la realidad o gira promesas electorales como dolarización a un pragmatismo incluso en quien pone a cargo el Banco Central. Vemos un presidente o un gobierno que pone precios máximos para la medicina prepaga. Vemos a un gobierno que está a punto de quebrar contratos con las generadoras eléctricas y que acumula deuda con Gamesa y que están negociando imponer un bono medio a la fuerza. Y vemos un gobierno que, como vos dijiste, pasa de sostener que la política, que no es el gobierno, que no son ellos, es un nido de ratas, a reconocer en la oposición que hay representatividad política genuina y que tienen que sentarse con sindicatos, con gobernadores, con diputados, con senadores a negociar reformas. Un Milei más apaciguado en redes sociales, ¿pierde apoyo? ¿Se desdibuja su identidad disruptiva? Yo no sé si... A ver, yo creo que Milei, la construcción del relato, no quiero ser peyorativo, todos los gobiernos necesitan construir una construcción de un relato, del mensaje construido por Milei, creo que penetró muy fuerte y que incluso no vaticino que eso vaya a ir mermando. Y tampoco creo que Milei vaya cediendo su estilo disruptivo, políticamente incorrecto, confrontativo de comunicar. Creo que lo va a ir utilizando con mayor o menor intensidad, pero acabamos de ver hace pocos días un comunicado contra el gobierno español de una fortaleza inaudita. Entonces, me parece que ahí hay, si querés, algún manejo, pero sí creo que Milei va, durante toda su gestión, insistir y profundizar con ese relato, porque además es parte del personaje y del rol, tampoco quiero ser peyorativo con personaje, ¿no? Con la construcción de la persona que Milei hace a nivel internacional. O sea, acá por ahí no es del todo relevante para lo que pasa en la dinámica argentina, pero hemos visto Milei ayer o anteayer ya en Estados Unidos dando un discurso en un foro tan significativo como el de Davos y generando y metiéndose en el centro de la disputa de lo que ocurre entre la derecha y la izquierda en el primer mundo, ¿no? Y metiéndose en todo este movimiento anti-woke, que es respuesta a todo el movimiento woke, etcétera, etcétera. Ayer incluso Milei haciendo referencia a los movimientos pro-palestino y bastante antisemita que hay en las universidades americanas y metiéndose en temas de política local en cada país a donde va. Me parece que toda esa construcción internacional que está haciendo Milei, que hasta va a ir a la reunión, si no me confundo, del G7 invitada por Meloni en Italia, es algo que no le va a permitir abandonar todo ese relato local, ¿no? Y creo que le basta quitar ciertos grados de pragmatismo que podría llegar a tener porque hay una doble construcción, la nacional pero también la internacional. Bonus track. En 2 semanas, 2 veces reapareció Cristina. ¿Para qué? El objetivo estratégico. Yo hoy tengo una duda, te voy a ser sincero, muy profunda sobre cómo es la vinculación entre Cristina o el kirchnerismo y el gobierno. Y creo que eso se va a dar a conocer o lo vamos a ver en pocas semanas. ¿A qué te referís? Básicamente, uno de los hechos más importantes que tiene un presidente, que es nombrar miembros de la Corte Suprema. No hay ninguna posibilidad que un miembro de la Corte Suprema sea aprobado en este país si no es con el apoyo del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Hoy Cristina Kirchner, yo venía escuchando en la radio su discurso, o no dijo, o me perdí la parte donde, en relación a que era el Día de la Mujer y tema mujer y bicentenario, no dijo que su bloque iba a apoyar solo a candidatas mujeres en la Corte Suprema, cuando corresponde según el propio decreto que su marido puso en lugar. Entonces, yo lo que quiero saber, Diego, es si hay bajo la mesa de la política una negociación abierta entre el kirchnerismo y el gobierno, que de ser así, eso
debería repercutir en una aprobación de las reformas que el gobierno tiene ahora en el Senado, en donde el kirchnerismo tiene 33 senadores y con 37 senadores se da de baja la ley, y en una aprobación de los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que mandó el gobierno, ¿no? Pero parecieran que van por carriles separados en esta hipótesis tuya, porque pareciera que está haciendo cualquier cosa, todo lo posible el kirchnerismo para que no salga la ley de bases. No lo tengo tan en claro. A ver. No lo sé. No sé si hay un trabajo político del kirchnerismo para evitar que ninguno de sus 33 senadores o no vaya, o no aparezca, o vote a favor. No lo tengo en claro eso. Tampoco tengo en claro si hay un trabajo político del kirchnerismo para tratar de conseguir otros 4 senadores que apoyen su posición y den de baja la ley. Entonces quiero ver cuánto de esto es para la tribuna y cuánto de esto es un trabajo político del kirchnerismo verdadero para tratar de bajar lo que ellos dicen que tratan de bajar. Hoy veíamos a Germán Martínez de Unión por la Patria objetando el texto, intentando que vuelva a foja cero. Vimos al sindicalismo muy próximo a Cristina, etcétera, Pablo Moyano, etcétera, casi te diría apretando senadores. ¿Eso te parece por la galería? Y abajo hay un pacto. Esta es tu hipótesis, ¿eh? Digo que quiero saber. Porque básicamente acá hay 2 conexiones. Primero lo que vimos en Cámara de Diputados, en donde el kirchnerismo obviamente se opuso al proyecto, votó en contra del proyecto, pero la sesión transcurrió con una normalidad y una fluidez que, si recordamos, en la época de Macri no ocurría. Y si el kirchnerismo quiere empiojar una sesión, lo ha hecho en el pasado. No hubo ningún intento del kirchnerismo por empiojar la sesión en serio. Punto 1, hasta ahora. Pero lo planteo como una hipótesis. Digo, yo no estoy diciendo que... Quiero saber, y eso lo vamos a saber en las próximas semanas. Y ahora, dentro de pocos días o en pocas semanas, tendremos en el Senado la votación. ¿Va a haber modificaciones? Sí, posiblemente, casi seguro haya modificaciones. Lo que está en duda es un trabajo muy difícil que tiene el gobierno por delante, que es si logra juntar la mayoría de los senadores para votar cuando arrancan con 13 senadores, contra 33 con los que arranca el kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí es lo que quiero ver, y quiero ver si efectivamente hay un acuerdo o no de el kirchnerismo con el gobierno y partes del resto del sistema político en aprobar los candidatos